Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Gaster G Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer no. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 7. Midoriya miró fijamente al techo, a su habitación envuelta en la oscuridad por el sol que se había puesto horas antes. Hasta ahora, el sueño se le escapaba a pesar de estar moderadamente agotado desde su primer día de clases en la UA. Haber terminado el día con el puntaje general más bajo en los exámenes físicos significaba que su viaje acababa de comenzar. Ingresar a la prestigiosa academia había sido solo el primer paso para convertirse en el más grande, pero primero tenía que sobrevivir a lo que la escuela le arrojara, que también incluía a sus compañeros de clase. Kacchan había intentado enfrentarse a él después de que lanzara el balón, lo que fue solo ligeramente sorprendente, a pesar de lo aterradora que era la situación. Era inevitable, en algún momento Kacchan se enfrentaría a él y tendría que estar preparado para lo que sea que el volátil chico tuviera reservado. Solo esperaba que de aquí a entonces tuviera algún tipo de forma de canalizar uno para todos sin tener que visitar Recovery Gel después. A pesar de lo alto que sería superar el obstáculo, Kacchan había ocupado el tercer lugar general entre sus compañeros en lugar de su triste último lugar. Todavía había dos estudiantes que habían logrado obtener una puntuación más alta: Todoroki y Emiya. Eso no estaba descartando a ninguno de los otros estudiantes que estaban por encima de él. Cada uno había luchado y superado a cientos de otros solicitantes para convertirse en estudiantes de la academia y cada uno tenía algo que dar. Ahora le tocaba a él abrirse camino y arrastrarse para convertirse en un héroe junto a sus compañeros. Él sabía que iba a ser difícil. Otros niños ya habían tenido varios años para perfeccionar y desarrollar sus habilidades y saber de lo que eran capaces. Tenía poca o ninguna experiencia usando One for All y el horario escolar no le daba mucho tiempo para perfeccionar sus nuevos poderes. Necesitaba entrenar, pero solo había un tiempo limitado en el que All Might podía entrenarlo individualmente y las leyes le impedían aprender en público y los poderes de One for All no eran apropiados para dentro del hogar. Desafortunadamente, eso significaba que sus formas de prueba y error de probar de lo que era capaz se limitarían a los terrenos de la escuela. Necesitaba a alguien que lo entrenara cuando All Might no podía, alguien que tuviera una peculiaridad que no fuera completamente diferente a la suya. Pensando en los que estaban cerca de la cima de la clasificación de la clase, solo se le ocurrió uno que había demostrado habilidades que parecían similares. Emiya no había utilizado nada más que su fuerza bruta, velocidad y talento para reclamar el primer puesto de la clase. Eso era lo que necesitaba para ayudarlo a mejorar. Ahora solo tenía que descubrir la mejor manera de acercarse a él. Octavo. Ella había quedado octava. Ella. Momo Yaoyorozu. Una estudiante que había ingresado a través de recomendaciones oficiales, no había logrado ubicarse en el tercio superior de sus compañeros. Una niña prodigio que esperaba estar encima de sus compañeros de clase, no cumplió con sus expectativas el primer día. Ni siquiera había podido hablar con sus padres al respecto, ya que le llevaron la cena a su habitación esa noche y le dijeron al personal que no se encontraba bien y que deseaba descansar. Se sentó allí, con el parpadeo de una vela encendida, ardiendo brillantemente a su lado mientras leía, su amplio conocimiento creciendo cada vez más a medida que aprendía sobre más cosas que potencialmente podría ser con su peculiaridad. De eso se trataba su peculiaridad al final del día. Creación. Cuanta mayor variedad de artículos pudiera fabricar, más fuerte sería como heroína. Ella tenía que redimirse. Demuestre que ella era digna de haber sido recomendada a una escuela de héroes tan prestigiosa. Eso significaría enfrentar el mayor obstáculo que jamás haya encontrado. Shiro Emiya. Incluso pensar en él le hizo recordar esos ojos fríos y calculadores. Ojos que parecían como si se les hubiera agotado la esperanza. Por lo que había pasado Emiya,
Las palabras que había dicho después de clase la habían perseguido durante el resto del día y la habían hecho preguntarse qué tipo de héroe quería ser. También le hizo preguntarse por qué quería ser una heroína en primer lugar. Cerrando de golpe el libro, Yao Yorozu purgó esos pensamientos de su mente. Mañana era otro día para demostrar su valía entre sus compañeros y, al apagar la vela, supo a quién tenía que impresionar más que a nadie. Ella lo impresionaría. Tenía que hacerlo. Lo soy, entrando por la puerta como una persona normal, anunció Olmigt mientras entraba al aula. Emilia, hasta ahora, no estaba impresionada. Seguro que era solo la primera vez que veía al héroe y no estaba en acción. Aparentemente, aunque él era el héroe principal, sus secuestradores aparentemente deseaban matar a este héroe solos. Él podía entender su razonamiento. Si quieres hacer las salpicaduras más grandes, derribaste las más grandes que existen. Simple. Sabía que no se podía juzgar simplemente al héroe profesional solo por su apariencia, incluso si pintaba una imagen ligeramente intimidante, a pesar de esa sonrisa cursi aparentemente pegada en su rostro. Dudaba de que Olmigt tuviera la capacidad de competir con cualquiera de los héroes a los que se había enfrentado en el pasado, pero aún así no emitiría un juicio hasta que hubiera visto lo que el hombre podía hacer. Entrenamiento básico de héroe. La clase que te someterá a todo tipo de entrenamiento especial para convertirte en héroes. No hay tiempo para Dali. La actividad de hoy es esta. Entrenamiento de batalla. Declaró Olmigt, cada oración aparentemente rugiendo con poder, mientras que la mayoría de los estudiantes de repente se emocionaron por sus clases vespertinas. Shirou no pudo evitar preguntarse a qué tipo de condiciones estarían expuestos los que lo rodeaban. Siendo de primera clase, imaginó que sería algo sencillo para ellos lucirse frente a sus compañeros. Las pruebas atléticas del día anterior podrían haber demostrado de lo que eran capaces en un escenario muy específico. Battle era un juego completamente diferente con situaciones impredecibles a las que los participantes tenían que adaptarse constantemente. Shirou no pudo evitar preguntarse cuántos de los que estaban sentados en la clase con él en este momento lidiarían con algunas de las situaciones más simples que había encontrado. Desafortunadamente, no pensó que muchos de ellos lograrían llegar a un verdadero campo de batalla. De acuerdo con el Kirk Registry y los formularios de solicitud especial que llenó antes de ser admitido. Disfraces. Gritó una multitud de estudiantes. Después de cambiar, sale en orden de clasificación a la beta terrestre. Instruyó a todas las fuerzas mientras se repartían los disfraces. Verse bien es muy importante, señoras y señores. Olmigt sonrió como siempre lo hacía mientras esperaba a que llegara el primer alumno. No estaba bromeando cuando dijo que verse bien era importante. No tanto por los héroes en sí, sino por la comunidad que los vio. La gente necesitaba reconocer al héroe ante ellos para sentir una sensación de consuelo a pesar de lo horrible que pudiera ser la situación. Un disfraz era un símbolo que informaba a los necesitados de que serían rescatados. Girando ligeramente la cabeza, Olmigt pudo ver la silueta del primer aprendiz acercándose. Había una razón por la que se obligaba a los estudiantes a salir en el orden en que se clasificaron durante su examen el día anterior. Era para que los que estaban detrás de ellos pudieran ver su objetivo, para ver el objetivo frente a ellos y saber que la siguiente persona más fuerte que ellos estaba a solo un toque de distancia. Mantuvo vivo el espíritu competitivo, incluso cuando se clasificaba profesionalmente. Nadie realmente deseaba ser visto como si estuviera más bajo que el año anterior. El temor de que su mejor momento hubiera quedado atrás tenía una forma aterradora de incitarlo a seguir adelante nuevamente. Estaba seguro de que muchos en la clase 1 deseaban reclamar el puesto número 1 de este estudiante. El villano que estaba fuertemente armado para convertirse en un héroe en entrenamiento, alguien que ya había demostrado que podía manejar lo que el mundo real era capaz de repartir. Sin embargo, parecería que había elegido oír algo bastante simplista con su atuendo heroico. De hecho, a muchos les costaría llamarlo disfraz de héroe en primer lugar, aunque tampoco sería necesariamente algo que alguien asociaría con un villano. El atuendo hablaba de soledad, casi aislamiento.
consistía principalmente en un traje de malla negro ajustado, tal vez algo parecido a una armadura corporal que cubría su torso pero dejaba sus brazos abiertos, aunque sus manos estaban protegidas con guantes sin dedos, todo podría suponer que estaba hecho del mismo material protector. El único color en la mitad superior de su atuendo era plateado opaco, el color contrastante se alineaba perfectamente con la estructura muscular de Shirou. En cuanto a las piernas, estaban cubiertas con pantalones negros casuales, que tenían un revestimiento que protegía los ligamentos. En sus pies había zapatos negros, que parecían tener un revestimiento de metal, que protegía sus dedos de los pies. Hubo una cosa que hizo que todos supieran que todo este conjunto no fue creado por ninguna de las compañías de apoyo regulares afiliadas a la escuela. Esa era la capa que llevaba. Podría haber sido blanco cuando se creó por primera vez, pero parecía como si décadas de polvo, escombros y sangre se hubieran empapado en la tela. Los extremos estaban deshilachados y rasgados, había más de un solo agujero. Sin embargo, todo podría decir que era más que una simple elección de ropa, uno que casi nadie haría. Casi todos los héroes tenían una gran cantidad de atuendos, cada uno quizás solo ligeramente diferente hasta el punto en que era casi difícil darse cuenta de que no eran idénticos. Sin embargo, cada uno estaría fresco, limpio y si hubiera uno que se dañara, sería reemplazado. Esa capa nunca se la quitarían. Cada una de esas lágrimas, cada mancha de suciedad, eran recordatorios. Olmig todavía no estaba seguro de la totalidad de los antecedentes del estudiante, nadie realmente lo estaba, pero estaba claro que Cape había pasado por muchas cosas, ninguna de ellas bonita. Esta era simplemente otra pregunta en el rompecabezas que era Shirobemilla. Mientras el resto de los estudiantes salían, cada uno con su propio vestuario individual y especializado, todos podrían esperar pacientemente a que llegara el último. Su propio alumno en Midoriya fue el último en usar su mono verde modificado y todos podrían preguntarse cómo el estudiante daría un paso al frente hoy, especialmente con la presión que traería esta próxima prueba. Originalmente había planeado múltiples escenarios de 2 contra 2 con los competidores sorteados al azar. Eso, sin embargo, ahora había cambiado. Héroes en entrenamiento. Olmig bramó, su voz silenciando los murmullos entre estudiantes. Las batallas de villanos se ven con mayor frecuencia al aire libre, pero, estadísticamente, es más probable que los villanos más atroces aparezcan en interiores. Entre el confinamiento, el arresto domiciliario y los tratos en el mercado negro en esta sociedad nuestra llena de héroes, los villanos más inteligentes acechan adentro. Las experiencias prácticas son la mejor manera de aprender lo básico. Por lo tanto, llevaremos a cabo batallas en equipo. ¿Seleccionaremos a nuestros propios compañeros de equipo?, preguntó Ida, levantando la mano como si todavía estuviera en la escuela primaria. Tus compañeros de equipo ya han sido seleccionados por ti, declaró Olmig. Usando las clasificaciones obtenidas en los ejercicios de ayer, hemos creado los equipos apropiados. El equipo estará formado por Asui, Asido, Shoji y Todoroki. El equipo B estará formado por Aoyama, Uraraka, Ojiro y Bakugo. El equipo C estará formado por Zero, Koda, Kirishima e Ida. El equipo D estará formado por Kaminari, Sato, Yaoyorozu y Tokoyami. El equipo E estará formado por Emiya, Hiro, Agakure, Mineta y Midoriya. Decir que la presentación de los equipos de Olmig fue insulsa fue decirlo amablemente. Para Shiro estaba claro que el héroe profesional todavía se estaba acostumbrando a su papel de maestro. Sin embargo, lo que estaba claro era la ubicación de los equipos, o más específicamente de su equipo. Había sido colocado con los 4 estudiantes que habían obtenido los puntajes más bajos en la práctica, mientras que los otros estudiantes habían sido distribuidos uniformemente. Teniendo en cuenta que se trataba de batallas en equipo, era una desventaja deliberada. Tómate un momento para conocer a tus compañeros de equipo, aprende de lo que son capaces antes de que comience la práctica. Todo podría instruirse. Los grupos tardaron solo unos segundos en dividirse. Los 4 estudiantes con los que Shirou estaría trabajando se acurrucaron mientras se acercaba a ellos. Él no los culpó, ninguno de ellos había interactuado con él y era bien conocido como el antiguo villano.
Mientras que todos los demás grupos ya habían comenzado a hablar entre ellos, aquellos con quienes trabajarían aún no habrían dicho una palabra. Parecía que dependería de él comenzar. Muy bien, entonces. He estado esperando tanto tiempo para conocerte realmente. Chilló Agakure, la chica invisible moviendo sus manos frenéticamente hacia arriba y hacia abajo. Vi el video tuyo tantas veces que cuando te vi en nuestra clase, quise subir y conocerte cara a cara, pero me quedé paralizada y luego no pude porque habría sido incómodo y siento como si estuviera haciendo el ridículo. Shirou se encontró momentáneamente sin palabras, parpadeando varias veces mientras trataba de aclarar sus pensamientos. Tampoco ayudó que la chica que acababa de confesar que era fan suya tuviera un disfraz de héroe que visiblemente consistía en un par de guantes y botas. De alguna manera, él no creía que el resto de su atuendo estuviera hecho de un material invisible. Está bien, dijo Shirou tímidamente, sin estar muy seguro de cómo debería hacerlo. Entonces, ¿de qué es capaz todo el mundo? Soy invisible, así que soy muy bueno para escabullirme y sorprender a la gente con la guardia baja, anunció Agakure, más que ansioso por responder a la pregunta de Shirou. Es bueno saberlo, dijo Shirou, dándole un pulgar hacia arriba un tanto incómodo por su entusiasmo. Mi peculiaridad es una espada de doble filo, dijo Midoriya, apretando el puño mientras miraba al suelo. Tengo una fuerza increíble, pero mi cuerpo es incapaz de soportar el retroceso. No puedo controlar mi producción, así que termino lastimándome hasta el punto en que ya no puedo pelear. Shiro asintió con la cabeza en comprensión. Sonaba como si la peculiaridad de Midoriya fuera imposible de entrenar de manera segura. La única forma real de mejorar era a través de prueba y error hasta que pudiera obtener algún tipo de control. Desafortunadamente, eso podría significar muchos huesos rotos y músculos desgarrados antes de tratar de recordar cómo superar un solo golpe solo para que vuelva a ser contraproducente. Mineta se quitó una de las bolas moradas de la cabeza y la sostuvo con la mano. Estas bolas son increíblemente pegajosas, dijo Mineta, Shirou tratando de bloquear lo equivocada que sonaba esa oración. Uno nuevo crecerá en su lugar, pero si arranco demasiado rápido, comenzará a sangrar. Mi disfraz y yo somos lo único a lo que no se apegará. Mis gatos se pueden usar como látigos, pero si puedo conectarlos a un objetivo, puedo canalizar los latidos de mi corazón a través de ellos para crear una onda de choque, declaró Hiro, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué hay de ti? Todos te vimos pelear, pero ¿cuál es tu verdadera peculiaridad? Shirou permitió que apareciera una Claymore en su mano antes de tirarla al suelo, el ruido silenció a todos los demás grupos. Mis habilidades me permiten fabricar armas, aunque nada moderno. Las armas también tienen que ser unas que haya visto en el pasado, no puedo crear una espada original. Sin embargo, no duran para siempre y eventualmente desaparecerán por sí solas o cuando yo lo haga, dijo Shirou, la Claymore evaporándose en destellos azules de luz. Era una versión muy básica que la gente a su alrededor entendería y tomaría al pie de la letra. Probablemente nunca serían capaces de comprender las verdaderas habilidades que poseía, incluso si él se las dijera, no es que alguna vez lo hiciera. Espera, entonces, ¿cómo estuviste en el percentil superior de cada una de las pruebas físicas si solo puedes crear armas? Preguntó Midoriya. La creación de armas no tendría nada que ver con una mayor fuerza física o resistencia. Cuando todos tienen peculiaridades que los hacen únicos, tienden a olvidar que el cuerpo humano puede alcanzar alturas increíbles a través de un entrenamiento riguroso, afirmó Shirou. Los héroes más grandes pueden superar cualquier situación, sin tener que depender de las cosas que los hacen especiales. Super Orata decía que Shirou ignoró las miradas que los otros estudiantes le enviaron y se centró en All Might. El héroe profesional convertido en maestro todavía le sonreía, pero estaba casi tenso, el hombre claramente sumido en sus pensamientos. Bueno, estudiantes, ahora que tienen una comprensión general de lo que son capaces sus compañeros de equipo, es hora de que aprendan cuál es la tarea, anunció All Might, atrayendo toda la atención hacia él mientras sostenía un par de esposas. Será equipo contra equipo donde el objetivo es que cada grupo capture miembros del equipo contrario.
Cada uno de ustedes tendrá un solo par de estas esposas para usar. Una vez que las esposas estén puestas, ese estudiante se eliminará por el resto del ejercicio. Eso no es todo, cada equipo también nominará a un solo estudiante para que sea su VIP del que me informarán. Si el equipo enemigo captura al VIP, entonces todo ese equipo es eliminado y el otro equipo será anunciado victorioso. Ahora, el equipo que defenderá primero será el equipo E, que comenzará el ejercicio adentro y jugará el papel de los villanos, siendo su VIP su atroz cerebro. El equipo de héroes que asaltará la fortaleza será el equipo D, que se acercará 10 minutos después de que el equipo E haya ingresado a las instalaciones. Ahora, comencemos. Capítulo 8. O decir que Yao Yorozu estaba anticipando que el próximo ejercicio lo estaba haciendo a la ligera, la joven apenas pudo evitar rebotar en las puntas de sus pies. Quería una oportunidad para relacionarse con Shirou y demostrar su valía, y la tenía aquí, ahora mismo. Ella acababa de escuchar lo que Shirou había dicho antes de que él y su equipo entraran a las instalaciones, solo podía fabricar armas medievales. Podía hacer cualquier cosa de la que conociera el funcionamiento interno. ¿Cómo podría competir una espada con un arma de fuego? No es que ella estuviera usando balas de verdad. Ella no quería matar a Shirou, ni mucho menos. Ella necesitaba darle una lección a él y, posteriormente, a su equipo. Hablando de equipos, aunque el suyo tenía la desventaja numérica, en realidad estaba bien redondeado y haría bien en asaltar el edificio. Sato era su centro de poder, aunque debido a su peculiaridad, su fuerza solo duraría un tiempo limitado. Por lo tanto, habían planeado usarlo en momentos escasos, etiquetándolo con Kaminari, cuya habilidad eléctrica mantendría a raya a cualquier posible contraataque. A Kaminari también se le había dado el título de su VIP, con la creencia de que los miembros del equipo contrario dudarían más que un poco en acercarse al miembro de su escuadrón, que podría producir constantemente un campo eléctrico a su alrededor, una gran medida defensiva. Mientras todo esto sucedía, Tokoyami se postularía como señuelo, con suerte creando la idea de que él era el VIP que haría que todo su equipo fuera eliminado. Debido a las fortalezas de su propio don, Dark Shadow sería el más difícil físicamente de esposar, por lo que tendría sentido que fuera atacado por fuerza o números, dependiendo de quién se encontrara con quién. Comienza. La voz de All Might resonó a su alrededor, señalando el inicio de la competencia y provocando que los miembros del equipo D comenzaran su asignación. Procedieron lentamente, sabiendo muy bien que el equipo me había tenido 10 minutos completos para explorar el edificio y prepararse en consecuencia. Además, no tardaron en darse cuenta de las cámaras ubicadas en las esquinas del pasillo, informándoles que todo su desempeño sería monitoreado por todas las fuerzas y, presumiblemente, por sus compañeros. Yao Yorozu no pudo evitar sonreír, esperando en silencio que todo estuviera siendo grabado para poder ver estos próximos minutos una y otra vez. El camino por delante se bifurcó, el trío de Kaminari, Sato y Yao Yorozu tomó el camino de la izquierda, Tokoyami tomó el de la derecha. Los tres estudiantes se acercaron a las escaleras un poco vacilantes, esperando que los esperara una emboscada. Sato dio un paso adelante primero y descubrió que se trataba de una especie de emboscada. Al final de la sala estaban Midoriya y Mineta, las dos preparándose para el conflicto que se avecinaba. La habitación en la que estaban tenía bolas moradas aparentemente esparcidas por el suelo, sin patrón aparente. Era más pesado de su lado, pero eso no fue nada inesperado. Sin embargo, la verdadera pregunta era ¿qué hicieron? Ninguno de su equipo realmente había prestado mucha atención a Mineta durante la prueba de evaluación Kirk del día anterior. Su pequeña estatura significaba que sus habilidades físicas no eran tan buenas, pero había logrado ingresar al curso de héroe por delante de cientos de otros solicitantes. Eso significaba que su peculiaridad era algo que no podía subestimarse. Si bien ayer habría sido un día excelente para observar y aprender las capacidades de todos, la mayor parte de la atención se había centrado en la persona que ya se había enfrentado cara a cara con los héroes. Sin nada sobresaliente, nadie había prestado realmente atención al Mineat y de lo que eran capaces las bolas que producía con su cabeza. Sin embargo, había que evitarlos, eso estaba claro. Sato avanzó, con cuidado de observar sus pasos mientras avanzaba hacia los dos estudiantes más pequeños.
Kaminari siguió detrás, sacando las esposas de su bolsillo y colocándose en posición. Si bien los orbes de Mineta eran incertidumbres en este momento, la peculiaridad de Midoriya era muy conocida ya que la adolescente había tenido que ver a Recovery Girl después del ejercicio de ayer. Fuerza increíble, retroalimentación terrible. Yaoyorozu observó pacientemente desde la entrada, preguntándose cómo actuaría Midoriya en la situación que tenía ante él. Parecía como si el chico fuera hasta ahora incapaz de controlar su inmensamente poderoso don, uno que probablemente podría cambiar el rumbo de cualquier batalla en un instante, pero tenía que tener algunos resultados horribles. Sabiendo que para lanzar un puñetazo completo, uno que proporcionaría la victoria en casi cualquier situación dada con el resultado casi garantizado de lesionarse a sí mismo hasta tal punto que ya no podría competir. Momo tuvo que dar crédito donde se debía, el hecho de que deseara convertirse en un héroe mientras su propio cuerpo era incapaz de lidiar con el daño autosostenido fue increíble y requirió una determinación increíble. El crujido de las tablas del piso a su lado fue toda la advertencia que recibió Yaoyorozu antes de sentir que su cuerpo comenzaba a caer, habiendo sido empujado hacia un lado aparentemente por nada. La respuesta a su situación actual no tardó en llegar, ya que había otro miembro del equipo escondido en la habitación. Agakure era invisible, esa era su peculiaridad y nadie había considerado la posibilidad de que ella se desnudara completamente y se escondiera cerca de la entrada de la habitación. Simplemente habían pensado que las bolas moradas esparcidas por ahí eran las únicas trampas que esperaban. Sin embargo, saber cómo surgió su dilema no impidió que Momo cayera. Girando la cabeza, vio que se dirigía hacia una mancha de bolas moradas. Reaccionando con rapidez, se formó una varilla de madera de su palma, aterrizando en un espacio entre las esferas. No fue bonito, pero la mantuvo fuera de problemas por el momento. Ella no quería saber qué hacían esas bolas todavía. ¡Cuidado! La llamada de sus compañeros de equipo la alertó del peligro que se avecinaba, levantando la vista para ver 3 pelotas volando por el aire hacia ella. Su situación era simple, evitar las esferas a toda costa, mientras recordaba que había un oponente invisible en algún lugar cercano que podría interferir con sus esfuerzos en cualquier momento dado. Simple. Comenzó su trabajo, preparándose para evitar todos los asaltos que se avecinaban, visibles y no. Sería difícil y se requeriría toda su concentración para volver con éxito a la pelea en cuestión. Tokoyami ha sido eliminado de la prueba, retumbó la voz de All Might por el sistema de altavoces. Y ahí fue su concentración. Yaoyorozu evitó la primera bola, pero tanto la segunda como la tercera se conectaron tanto con su hombro como con su torso, sus elaborados movimientos se agitaban mientras caía hacia el suelo, aún sin saber qué hacían las bolas actualmente adheridas a su cuerpo. Cuando aterrizó torpemente sobre varios de ellos, de repente descubrió su situación al verse incapaz de moverse. Por mucho que lo intentó, y lo hizo con bastante vigor, no pudo hacer nada mal con poco éxito de llegar a ningún lado más que a donde se quedó. Parecía como si hubiera descubierto exactamente lo que hacían las bolas que crecían en la parte superior de la cabeza de Mineta, al igual que sus compañeros de equipo que ahora se encontraban pegados. Si bien podían seguir luchando durante unos segundos más, Kaminari no podía activar su don sin eliminar a Sato y el hombre fuerte no podría utilizar su fuerza al máximo sin riesgo de herir a Kaminari. Mientras tanto, ella no podía hacer nada desde su posición. Claro que podía utilizar su don para crear artículos para que sus compañeros de equipo los usaran, pero Momo podía decir desde su lugar en el suelo que el resultado era claro. Ella estaba incapacitada, sus compañeros estaban siendo abordados por 3 lados con sus oponentes empuñando sus esposas y preparándose para terminar la batalla. Habían perdido. Ella había perdido. Ella había perdido sin siquiera haber visto a Shirou. Ella había sido sacada por los 3 estudiantes que ocupaban los lugares más bajos de su clase. Fue humillante, más allá de humillante. Desafortunadamente, eso la dejó con un pensamiento muy terrible en su mente. ¿Dónde la dejó eso? La clase de estudios generales no pudo evitar encontrarse en una situación que ni remotamente habían considerado al comienzo del día. Su maestra había decidido que sería bueno para ellos observar y analizar a los aspirantes a héroes.
Era muy posible que algunos de ellos se convirtieran en periodistas conocidos o incluso formaran parte de una agencia de héroes en un rol administrativo. Esos fueron solo un par de los ejemplos que se le ocurrieron al maestro, pero los estudiantes estuvieron de acuerdo en que sería una buena lección. ¿Crees que la peculiaridad de Sato sería perfecta como anuncio de una marca de cereales para niños? ¿Qué tipo de ejercicio crees que hace Hiro para mantenerse en forma? ¿Crees que fue moralmente incorrecto que Agakure se desnudara por completo? Quiero decir, sé que no podemos verla, pero aún así. Estas fueron algunas de las conversaciones que rodean actualmente a Rin, la viajera mundial que apenas presta atención a la chusma de las masas. Sus ojos estaban fijos únicamente en un solo estudiante, pero llamarlo al mismo nivel que los que lo rodeaban sería un insulto. Sin embargo, lo que estaba observando eran sus acciones, pequeños gestos que solo ella notaría. Ella los había visto todos antes y estaba atenta a los más preocupantes. Dicho esto, Shirou parecía extrañamente relajado. Considerando la tarea que acababa de lograr, parecía como si estuviera teniendo un toque de entretenimiento, prediciendo y contrarrestando los planes que había hecho el otro equipo. Si Shirou realmente disfrutaba esto, incluso esa pequeña cantidad, Rin podría considerar que el ejercicio fue un éxito, independientemente del resultado inevitable. Eso fue increíble, gritó Mineta, chocando los 5 a Midoriya cuando los dos se reunieron con el resto de su equipo. Luego siguió tratando de aplaudir a Shirou solo para que el artesano de armas cruzara los brazos. Aparentemente entendiendo la pista, Mineta retrajo su brazo y se quedó muy quieto. ¿Cómo derrotaste a Tokoyami Shirou?, preguntó Agakure. No lo hice, Hiro lo hizo, dijo Shirou. ¿En serio?, dijo Midoriya con asombro. ¿Cómo lo hiciste? Hiro, un toque avergonzada por toda la atención que originalmente se había dirigido a Shirou siendo empujada sobre ella, se encontró jugando con sus jotas, girando una alrededor de su dedo. Bueno, dado que su peculiaridad se centraba en todo el tipo de cosas de los seres oscuros, iluminé la habitación para ver si eso funcionaría en su contra. ¿Hizo la habitación más liviana? Mineta repetida. Ella derrumbó una de las paredes, aclaró Shirou. Espera, ¿no pensaste en que hacer eso arriesgaría que el techo se derrumbara?, preguntó Midoriya. El silencio que siguió junto con Hiro mirando tímidamente a un lado respondió a su pregunta más de lo que lo habrían hecho las palabras. Entonces, ¿cómo lo hizo? Antes de que se pudiera decir nada más, la voz de All Might resonó por el sistema de altavoces una vez más. Debido a los daños que se han sufrido en las instalaciones actuales, se utilizará otra ubicación para la próxima batalla, donde el equipo C será el equipo que invada la sede del villano. Esas sedes serán ocupadas por Equipo E. Equipo E, exclamó Mineta. Eso no es justo, estamos destinados a pelear de nuevo tan pronto. ¿Por qué nos harían pelear de nuevo?, cuestionó Agakure. Piensa en los diseños del equipo, dijo Midoriya, con la boca tapada por la mano mientras su mente se aceleraba. Todos los demás equipos tienen equipos uniformemente espaciados, lo que los hace bien redondeados, mientras que el nuestro está formado por los estudiantes con la clasificación más alta y los 4 más bajos. Esta podría ser una prueba secundaria para mostrar que la habilidad individual no necesariamente significa que haya una ventaja sobre el número de oponentes. No, creo que es mucho más simple que eso, dijo Shirou. ¿A qué te refieres?, preguntó Mineta. Es para castigarnos. Castíganos, repitió Mineta en estado de shock. Aizawa amenazó ayer con expulsar al estudiante más bajo, dijo Shirou. Las reglas estándar de enseñanza no tienen que aplicarse en esta clase. Ustedes 4 eran los más bajos de la manada ayer en una escuela destinada a producir héroe estelar tras héroe estelar. Cualquier héroe que salga de esta academia y fracase es una mancha en la escuela misma. ¿Y qué, quieren hacernos rendirnos?, preguntó Agakure. Esa puede haber sido la idea original, murmuró Midoriya. Es posible que hayan estado contando con que todos fuéramos eliminados, derrotados por estudiantes que obtuvieron puntajes más altos que nosotros para motivarnos a mejorar o salir. 1 de cada 300 solicitantes pasa al curso Hero cada año, por lo que quieren asegurarse de que aquellos que ingresaron estén decididos a llevarlo a cabo hasta el final.
¿Cómo crees que se sienten los otros estudiantes ahora? ¿Qué? Preguntó Hiro, curioso por lo que Shirou había dicho. Puede ser como dices, dijo Shirou. Si fuéramos gravemente golpeados, nuestro lugar en la escuela podría haber estado en peligro. Ahora, aunque salimos de esa pelea y el otro equipo no logró capturar a ninguno de nosotros, ¿cómo crees que eso los hace sentir? Entraron con confianza solo para ser derrotados por ustedes cuatro, los cuatro que se colocaron al final de la escalera. Así que pregunto de nuevo, ¿cómo crees que se sienten? El silencio reinó después de sus palabras, el placer que habían sentido por su victoria quedó vacío después del discurso de Shirou. Con ellos habiendo logrado la victoria perfecta, también significaba que el otro equipo había sufrido una derrota total. Con los estudiantes con quienes iban a compartir el resto de su educación, cualquier vínculo potencial de amistad que pudiera haberse formado posiblemente se rompió incluso antes de que comenzara. Afortunadamente, su sensación compartida de incomodidad se hizo añicos con todas las fuerzas, anunciando por el sistema de altavoces que se había seleccionado la próxima ubicación y que tenían 10 minutos para prepararse. Shirou observó cómo su equipo avanzaba, sus espíritus apagados por lo que había dicho. Haciendo una pausa a mitad del paso, Shirou dejó escapar un suspiro de sus labios antes de pasarse los dedos por el pelo. «Detente». La orden de Shirou resultó en una respuesta muy rápida por parte de los otros 4 estudiantes. Se dieron la vuelta para ver a Shirou con los brazos cruzados. «¿Qué, vas a darnos una charla de ánimo ahora?», dijo Hiro, su voz mezclada con sarcasmo. «Intenta levantar nuestra moral quizás». «Difícilmente», dijo Shirou. «Les voy a decir a muchos de ustedes que deberían renunciar si algo como esto los deprime». «¿Qué?», Hagakure gritó, con los puños cerrados y temblando de un lado a otro. «En tu propio tiempo, puedes preocuparte por lo que sea que te esté arrastrando y matar esos pensamientos con películas, helados, largas caminatas o cualquier cosa que te ayude a distraerte de las cosas. Sin embargo, lidies con eso, así es como lidiarás con eso después de que salgamos victoriosos». «¿Victorioso? ¿Crees que ganaremos de nuevo?», preguntó Mineta. «Calculo que deberíamos dejarlo todo durante y evitar tener que pelear de nuevo». Luego Sally se conocido como el tipo que acaba de salir el segundo día de clases, todo porque tenía miedo de lastimarse en una escuela para personas que quieren arriesgar sus vidas todos los días. Mineta se puso rígida ante las palabras de Shirou mientras continuaba. «Saldremos lastimados, una y otra vez. Física y mentalmente. Entonces nos levantaremos una y otra vez. Nos recuperaremos, nos lastimaremos y seremos más fuertes para enfrentar el próximo desafío cada vez que se presente un nuevo problema en nuestro camino. Ahora mismo es otra tarea que superaremos, incluso si luego tenemos que luchar contra el resto de la clase uno tras otro. Ahora, voy a prepararme para el hecho de que creo que Ida me perseguirá como un perro rabioso por alguna extraña venganza. Zero intentará usar la cinta que su don le permite crear para desequilibrar a la gente, cuente con eso. Mineta, ya que eres el luchador a distancia, intentará apuntarte para reducir nuestro alcance general. Cuente con eso. Hagakure se parará al frente y se verá atraído en tu lugar. El shock momentáneo debería darte suficiente tiempo para atacar con ustedes dos haciendo doble equipo para derribarlo. Midoriya, tendrás que combatir a Koda. Su peculiaridad le permite comunicarse con los animales, por lo que no podrá hacer mucho en la situación actual, a menos que tal vez para algunas arañas o insectos, no sea necesario usar su peculiaridad, simplemente bájelo con fuerza natural. Es probable que sea él quien se aferre a las esposas y esté listo para eliminar a quien sea que Zero o Kirishima derriben. Por nota de Kirishima, Hiro, vas a mantenerlo a raya. Las ondas de choque que produces pueden ser la única forma de ralentizarlo, tal vez incluso detenerlo por completo, pero tendrás que atravesar la armadura. Apunta a las articulaciones, detrás de las rótulas, axilas, codos, encuentra las grietas en su armadura. Kirishima o Ida serán su líder, ya sea que elijan ir con velocidad o fuerza. Sin embargo, serán los más difíciles de derribar. Reduzca su número y colabore en Kirishima mientras le doy una lección a Ida. Si tiene quejas sobre el plan, puede expresarlas después.
Ahora, vámonos. Shirou marchó hacia adelante, sus compañeros de equipo se separaron por él mientras trataban de comprender todo el asunto antes de trotar torpemente para alcanzarlo, sin querer caminar detrás. Demasiado para todo el asunto de no hablar animadamente, susurró Hiro a Agakure, quien no pudo evitar reírse.